Una historia muy interesante que debes ver hasta el final. Un chico negro de 13 años, a menudo perdido en sus pensamientos durante la clase, es repentinamente interpelado por su profesor. Lo obligan a levantarse y enfrentarse a una ecuación matemática muy por encima de su nivel escolar. Sus compañeros de clase, algunos riendo, otros dudando, lo observan con escepticismo. Pero lo que no saben es que el chico que está frente al pizarrón es un prodigio de las matemáticas oculto. El sol del mediodía proyectaba rayos de luz cálida sobre los suelos del Oleum de Riverside Middle School. Era comienzos de otoño en Atlanta, Georgia, y las aulas bullían con el murmullo tenue de los estudiantes conversando y de las sillas rozando el piso. El aula 3002 no era una excepción. La efervescencia de la energía adolescente llenaba el espacio mientras los alumnos entraban para su clase de matemáticas de octavo grado. Al fondo del aula, cerca de la ventana, Jamal Carter, un chico negro, se sentó en su lugar habitual. A sus 13 años, tenía una presencia discreta que le permitía pasar desapercibido. Sus ojos marrones, penetrantes pero a menudo distantes, se dirigían hacia el mundo exterior mientras colocaba su cuaderno sobre el pupitre. Su postura era relajada, casi en exceso, con un brazo apoyado en el escritorio y el otro sosteniendo su barbilla. La escena detrás de la ventana, unos árboles balanceándose suavemente con la brisa, un pájaro que saltaba junto a la cerca, parecía captar mucho más su atención que el bullicio del aula que lo rodeaba. Jamal no estaba distraído por elección. Tenía una mente aguda, que solía ir más rápido que el ritmo de las lecciones en clase. Los números y las ecuaciones lo fascinaban, pero los ejercicios repetitivos y el lento avance en su clase de matemáticas le resultaban poco inspiradores. En vez de levantar la mano o participar, dejaba que su mente divagara, encontrando consuelo en el ritmo constante del mundo exterior. Su cuaderno, aunque en su mayoría vacío en las páginas asignadas, ocultaba en los márgenes ecuaciones avanzadas y soluciones que él garabateaba en su tiempo libre, rompecabezas que se había retado a resolver. Al frente del aula, la señora Amanda Thompson se mantenía con los brazos cruzados, observando la clase mientras tomaban asiento. Con muchos años de experiencia, era una profesora estricta, conocida por su lengua afilada y sus altas exigencias. Su blazer hecho a medida y su peinado impecable no hacían más que reforzar su aura de autoridad. Estaba orgullosa de poder detectar el potencial de sus alumnos y no dudaba en presionarlos cuando pensaba que no estaban explotando sus capacidades. Sin embargo, hoy su paciencia empezaba a agotarse. Los resultados del más reciente examen de matemáticas descansaban cuidadosamente apilados sobre su escritorio y, aunque unos pocos estudiantes habían obtenido buenos resultados, la mayoría había tenido dificultades. La señora Thompson no toleraba la mediocridad y, al ver tantas notas bajas, se preguntaba si sus estudiantes estaban haciendo el esfuerzo que ella exigía. Tomó la pila de exámenes y comenzó a llamar los nombres, devolviéndolos con comentarios breves. «Buen trabajo», les decía a algunos. «¿Necesitas estudiar más?», a otros. Cuando llegó al pupitre de Jamal, dudó un instante. Su examen estaba en lo alto de la pila, marcado con un gran 100% en rojo, rodeado por un círculo en la parte superior. No era la primera vez que Jamal obtenía la calificación máxima, pero su aparente falta de interés en clase la frustraba. Al darle el examen, no hizo ningún comentario, apretando los labios en una fina línea mientras regresaba al frente del aula. «Muy bien, escúchenme», dijo con voz firme, cortando el murmullo y logrando el silencio en el aula. Dejó la pila de exámenes sobre su escritorio y se apoyó en él, su mirada penetrante barriendo las filas de estudiantes. «La mayoría de ustedes hizo un trabajo aceptable», empezó, aunque su tono sugería lo contrario, «pero muchos todavía tienen dificultades con conceptos que hemos estado viendo durante semanas». Jamal, apenas prestando atención, apoyó la barbilla en su mano mientras su mirada volvía a la ventana. El suave susurro de las hojas afuera parecía mucho más cautivador que la crítica de la señora Thompson. No notó que los ojos agudos de la maestra se posaban en él mientras continuaba. «Esto es álgebra básica», dijo la señora Thompson, elevando ligeramente la voz. «Necesitarán entenderlo si quieren triunfar en la preparatoria, la universidad o en cualquier ámbito de la vida». Se detuvo, su mirada detenida en la expresión ausente de Jamal, con un destello de irritación cruzándole el rostro. «Jamal Carter», soltó, con voz que rompió el silencio. Jamal se estremeció, su mano resbalando de su barbilla mientras sus compañeros se volvían a mirarlo. Su corazón se aceleró y un calor subió a sus mejillas. «Sí, señora», musitó, con voz apenas audible. La señora Thompson entornó los ojos. «Parece que te interesa mucho lo que sucede allá afuera», dijo, asintiendo hacia la ventana. «¿Quieres contarnos qué te resulta tan fascinante?» Jamal abrió la boca para responder, pero la cerró rápidamente, inseguro de lo que debía decir.
El aula se llenó de algunas risitas ahogadas, pero la señora Thompson no sonreía. «Veamos si has estado atento», prosiguió con tono seco. «Ven aquí». El aula quedó en silencio cuando Jamal se levantó despacio, su silla raspando el piso. Sus compañeros lo observaban con una mezcla de diversión y curiosidad, algunos murmurando en voz baja. «Lo va a poner en aprietos», gruñó un estudiante. «Nunca habla y ni siquiera sabe lo que está pasando», agregó otro, reprimiendo una risa. Jamal tragó con dificultad, las palmas sudorosas, mientras avanzaba hacia el frente del aula. Sentía el peso de sus miradas y cada paso hacía que la distancia hasta el pizarrón se volviera terriblemente larga. La señora Thompson estaba cerca del pizarrón, marcador en mano, con una expresión indescifrable. «Veamos cuánto has prestado atención», dijo mientras escribía una ecuación en la pizarra. Era compleja, muy por encima de lo que la clase había visto, pero no imposible para alguien con el talento de Jamal. Se hizo a un lado, ofreciéndole el marcador. «Adelante», dijo en un tono casi desafiante. «Muéstranos lo que sabes hacer». Jamal tomó el marcador, el plástico frío presionando contra su mano. Miró la ecuación por un instante, su mente yendo a 1000 por hora. Los murmullos y risitas a sus espaldas solo aumentaban la presión. Su corazón latía con fuerza y, por un momento fugaz, pensó en devolver el marcador y alejarse. Pero algo lo detuvo. Una pequeña voz interior le recordó las incontables horas que había pasado resolviendo problemas exactamente como ese. No se trataba de la señora Thompson o de sus compañeros, sino de él y de lo que sabía que podía hacer. Jamal tomó aire profundamente, alzó el marcador hacia el pizarrón y comenzó a escribir. El aula pareció encogerse mientras Jamal se paraba frente a la pizarra, sintiendo el marcador cada vez más pesado en su mano. Sus ojos recorrían la ecuación que la señora Thompson había escrito, un laberinto complejo de variables, exponentes y fracciones. No era el tipo de problema con el que la mayoría de los alumnos de octavo se toparían, y estaba claro que ella lo había elegido para ponerlo a prueba. Detrás de él, la clase susurraba y se reía por lo bajo, sus voces apenas audibles pero lo bastante penetrantes como para cortar el silencio. «No podrá con eso», masculló un chico. «Ni siquiera sabe por dónde empezar», comentó otro, riendo suavemente. Los hombros de Jamal se tensaron, pero no se dio la vuelta. En lugar de eso, fijó la mirada en el pizarrón, y el problema empezó a aclararse. Su corazón todavía palpitaba con fuerza, pero debajo de sus nervios surgió algo más. Una chispa de determinación. Podía resolverlo, solo necesitaba concentrarse. En su escritorio, la señora Thompson cruzó los brazos, observándolo con una ceja levantada. Para ella, aquello era tanto una prueba de la concentración de Jamal como de su habilidad. Siempre le había frustrado su falta de participación, sobre todo cuando estaba claro que tenía potencial. Ahora estaba curiosa de ver lo que haría bajo presión. «Bien», dijo, con voz que rompió el silencio. «Estamos esperando». Jamal respiró hondo y levantó el marcador, despacio, con deliberación. Empezó a escribir. Sus primeros trazos fueron titubeantes, como si tanteara el terreno, pero a medida que pasaba de un paso a otro, su mano se afirmaba más. Al principio, la clase no reaccionó. Algunos habían esperado que se quedara congelado o se rindiera, pero se sorprendieron al verlo comenzar a resolver la ecuación. A medida que los números y símbolos en el pizarrón empezaban a cobrar sentido, en el aula se propagaron murmullos. «¿En serio está logrando resolverla?», susurró una chica de la segunda fila. «Parece que sí», respondió su amiga, inclinándose hacia adelante para ver mejor. La mente de Jamal avanzaba rápido, desmenuzando la ecuación en partes más pequeñas. Trabajaba metódicamente, aislando variables, simplificando fracciones y suprimiendo pasos innecesarios. Su mano se movía ahora con mayor velocidad, el chirrido del marcador contra el pizarrón llenando el silencio. No se limitaba a resolver el problema, sino que lo desmenuzaba, llevándolo a sus componentes esenciales. El aula se fue quedando más y más callada conforme más estudiantes se daban cuenta de lo que estaba pasando. Las risitas cesaron, sustituidas por miradas de asombro. Incluso el chico que antes se había reído estaba ahora inclinado hacia adelante, con la boca ligeramente abierta, incrédulo. Detrás de Jamal, el semblante de la señora Thompson cambió. Ella había esperado que se esforzara, quizá que fracasara, pero al ver cómo se desplegaba su trabajo, sintió una sorpresa creciente. Los pasos que seguía eran claros, precisos y correctos. Se acercó un poco más al pizarrón, su mirada aguda revisando cada línea de la solución de Jamal. Él se detuvo un instante para comprobar lo que había hecho antes de pasar a los pasos finales. Podía sentir el peso de la atención de la clase, pero en vez de dejarse abrumar, la usó como combustible. Escribió los últimos números,
Rodeó la respuesta y tapó el marcador con un clic satisfactorio. Al retroceder, se giró hacia el aula, el corazón aún palpitante, pero con expresión serena. Detrás de él, el pizarrón estaba lleno de ecuaciones ordenadas, cada paso apoyándose en el anterior hasta llegar a la respuesta correcta. Por un instante, nadie habló. El aula se quedó tan silenciosa que lo único que se oía era el zumbido de los fluorescentes. Jamal miró alrededor, encontrándose con ojos muy abiertos y mandíbulas desencajadas. Incluso aquellos alumnos que normalmente lo ignoraban ahora lo miraban con algo que rozaba la admiración. La señora Thompson avanzó, sus tacones resonando suavemente en el piso. Observó minuciosamente la pizarra, pasando el dedo por cada línea de la solución de Jamal. Sus labios se movieron en silencio al comprobar su trabajo, frunciendo el ceño en un punto antes de relajarlo de nuevo. Finalmente, se volvió hacia él, con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de sorpresa y algo más. Respeto. Esto está correcto, dijo, con voz más baja de lo habitual. Una oleada de incredulidad se extendió por la clase, seguida de unos cuantos aplausos tímidos. Los vítores crecieron, llenando el aula a medida que más alumnos se unían. Jamal se quedó allí, sin saber cómo reaccionar. Sus mejillas ardían, pero esta vez no era por vergüenza, sino por algo nuevo y desconocido: orgullo. Cuando la ovación fue amainando, la señora Thompson se dirigió a la clase. Lo que acaban de ver no es suerte, dijo, señalando el pizarrón. Esto es lo que pasa cuando alguien se toma el tiempo de entender la materia. Jamal no solo resolvió este problema, lo desarmó paso a paso y lo hizo parecer sencillo. Eso es comprensión real. Sus palabras flotaron en el aire y, por primera vez, Jamal no sintió el impulso de encogerse en su asiento. En vez de eso, se irguió un poco más, con las manos sueltas a los lados. Jamal, continuó la señora Thompson, en un tono ahora más suave, ¿por qué no hablaste antes? Si eres capaz de hacer esto, ¿por qué te quedas al fondo, tan callado? Jamal vaciló, bajando la mirada hacia sus zapatillas. No sabía cómo explicar el miedo a sobresalir, la comodidad de ser invisible. Después de un momento, se encogió de hombros. No pensé que alguien se daría cuenta, dijo en voz baja. La expresión de la señora Thompson se dulcificó. Bueno, dijo, es hora de que eso cambie. Los aplausos seguían resonando en los oídos de Jamal mientras regresaba a su asiento, sintiendo el peso del momento caer sobre él como una manta tibia. Sus compañeros, aún asimilando lo que habían presenciado, intercambiaban susurros y de vez en cuando dirigían miradas en su dirección. Jamal sentía sus miradas, pero esta vez no contenían burla ni indiferencia. Estaban llenas de curiosidad y respeto. La señora Thompson permaneció al frente de la clase, las manos entrelazadas como si meditara profundamente. No era una maestra que se impresionara con facilidad, pero Jamal había hecho algo más que resolver una ecuación difícil. Había desmontado sus suposiciones, no solo sobre él, sino sobre cómo se acercaba a estudiantes como él, tranquilos, reservados y a menudo pasados por alto. Clase, dijo, elevando la voz para acallar los murmullos, lo que han visto hoy es un recordatorio de que todos en este salón tienen potencial. Jamal lo ha demostrado. Y no solo resolvió un problema. Nos enseñó cómo se afronta algo con claridad y concentración. Jamal estaba sentado en su pupitre, todavía sosteniendo su cuaderno en las manos. Su corazón por fin se había calmado, pero su mente seguía a mil. No había planeado nada de esto. Resolver ecuaciones en los márgenes de su cuaderno siempre había sido una vía de escape personal, algo que hacía para sí mismo, no para ganar reconocimiento. Ahora, por primera vez, la gente lo notaba, y era a la vez emocionante y aterrador. Una chica, sentada a una fila delante de él, se dio vuelta, los ojos bien abiertos. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó, con voz mezcla de asombro e incredulidad. Jamal vaciló, sin saber qué decir. Yo solo lo entendí, dijo en voz baja. Otro estudiante intervino. Fue increíble. ¿Eres un genio o qué? Las mejillas de Jamal se encendieron y movió la cabeza con rapidez. No, solo me gustan las matemáticas. En ese momento, la campana sonó, anunciando el final de la clase, y la señora Thompson llamó. Jamal, ¿puedes quedarte un momento? La clase empezó a salir, no sin que varios estudiantes se acercaran a darle una palmada en la espalda o un rápido, estuvo genial, al pasar. Jamal asintió incómodo, aferrándose con más fuerza a su cuaderno. Aquella atención era nueva, y si bien parte de él quería retirarse a su rincón de siempre, otra parte sentía un ligero orgullo. Cuando el aula se vació, la señora Thompson se apoyó en su escritorio, estudiando a Jamal con una expresión que él no lograba descifrar del todo. Jamal, empezó con un tono más suave que antes, te debo una disculpa. Jamal parpadeó,
sin saber si había oído bien. ¿Una disculpa? Ella asintió. He enseñado durante mucho tiempo y me gusta pensar que conozco a mis estudiantes. Pero contigo, hizo una pausa, escogiendo con cuidado sus palabras. Te juzgué mal. Creí que tu silencio significaba que no te interesaba. Asumí que tu falta de participación implicaba que no te importaba. Claramente, estaba equivocada. Jamal se removió, incómodo, sin saber qué responder. Está bien, susurró. No, no lo está, dijo con firmeza la señora Thompson. Tienes un don, Jamal, y no quiero verte esconderlo. ¿Te das cuenta de lo raro que es que alguien de tu edad resuelva un problema así, que piense como tú? Jamal bajó la vista a su cuaderno, pasando los dedos por los bordes gastados. No lo sé, dijo en voz baja. Solo me gusta hacerlo, para mí tiene sentido. La expresión de la señora Thompson se suavizó. Eso es precisamente lo que lo hace especial. Ves las cosas de forma distinta, y es algo de lo que puedes enorgullecerte. Pero hay algo más. No puedes guardártelo para ti. Hay programas, concursos, incluso cursos avanzados que podrían ayudarte a progresar, a desafiarte. Estaría encantada de ayudarte a encontrarlos, si te interesa. El corazón de Jamal se aceleró. La idea de adentrarse en un mundo más allá de la comodidad silenciosa de su propio aprendizaje era tan emocionante como aterradora. Pensó en el momento frente al pizarrón, en cómo la ecuación había cobrado sentido y en cómo el ambiente en el salón cambió después. ¿Podría hacer más? ¿Llegar a ser más? Yo no sé, confesó. ¿Y si me equivoco? La señora Thompson sonrió. Equivocarse es parte del aprendizaje. Pero si no lo intentas, nunca sabrás de lo que eres capaz. Esa noche, Jamal se sentó a la pequeña mesa de la cocina de su humilde casa, con el cuaderno abierto frente a él. Sus padres se sentaron cerca, escuchándolo atentamente mientras relataba lo que había sucedido ese día. La ecuación, los aplausos, la propuesta de la señora Thompson. Los ojos de su madre brillaron de orgullo mientras estiraba la mano sobre la mesa para sujetarla de él. Jamal, siempre hemos sabido que eras especial. Me alegra tanto que los demás empiecen a darse cuenta también. Su padre asintió, con voz profunda y firme. Esto es solo el principio, hijo. No temas mostrarle al mundo lo que puedes hacer. Jamal pasó el resto de la tarde mirando la página en blanco de su cuaderno. Durante tanto tiempo, había sido un lugar para secretos, problemas que resolvía él solo, notas que jamás compartía. Pero ahora se sentía como algo más, un espacio para las posibilidades. Tomó el lápiz y empezó a escribir, no solo ecuaciones, sino también ideas, metas, sueños. Por primera vez, Jamal ya no temía ser visto. Estaba listo para avanzar y ver a dónde podía llevarlo su talento. Al día siguiente, el ambiente en el aula 3002 era distinto. Jamal Carter, antes el chico silencioso que se mimetizaba con el fondo, de repente se convirtió en el centro de atención al entrar en la clase. Sus compañeros lo saludaron con gestos, sonrisas e incluso algunos choques de manos. «Oye, Jamal», dijo un chico desde el fondo del salón, «lo de ayer fue una locura. ¿Cómo lo hiciste?» Jamal dudó, su instinto de huir de la atención luchando contra el nuevo orgullo que sentía. «Solo pensé un poco», contestó con modestia, sentándose en su lugar habitual cerca de la ventana. «No fue solo pensar», intervino otra chica, inclinándose sobre su pupitre. «Lo hiciste ver fácil. Eres como un mago de las matemáticas o algo así». Las mejillas de Jamal se encendieron y se encogió de hombros. «Gracias», susurró, con voz suave pero sincera. Incluso los alumnos que antes no le hablaban ahora parecían sentir curiosidad por él. Algunos le pidieron ayuda con sus tareas y otros solo querían saber más sobre aquello en lo que destacaba. Por primera vez, Jamal sintió que ya no era invisible. La señora Thompson entró al aula, con su energía habitual, mirando a Jamal con una leve sonrisa. Empezó la lección como siempre, explicando el tema del día, pero su tono era menos severo y sus gestos menos rígidos. Cuando le pidió a Jamal que respondiera a una pregunta durante la clase, su voz sonó alentadora en lugar de crítica. Jamal dudó un momento, y luego respondió con seguridad, dando una explicación clara y concisa. La clase murmuró con admiración y la señora Thompson asintió, satisfecha. «Excelente», dijo con calidez. «Eso es lo que necesitamos ver más a menudo». Después de la clase, la señora Thompson volvió a pedirle a Jamal que se quedara. Esta vez la conversación no se trató de disculpas, sino de oportunidades. «Jamal», comenzó, sentándose en el borde de su escritorio, «he estado pensando mucho en lo que hablamos ayer. Tienes un talento increíble y no quiero que se desperdicie». Jamal bajó la mirada a su cuaderno, sin saber qué decir. «No sé realmente qué hacer con eso», confesó. «Ahí es donde puedo ayudarte», dijo la señora Thompson.
Hay un programa de matemáticas avanzado a nivel de distrito, para estudiantes como tú que necesitan un mayor desafío. Tiene lugar después de clases, 2 veces a la semana, y creo que encajarías perfectamente. Los ojos de Jamal se abrieron con sorpresa. La idea de unirse a una clase avanzada era emocionante, pero también intimidante. ¿Cree que seré lo bastante bueno para eso?, preguntó. La señora Thompson sonrió. No lo creo. Ya lo has demostrado. Esta es una oportunidad para que explores tu potencial, para ver hasta dónde puedes llegar. Ya hablé con el coordinador del programa y están entusiasmados de tenerte con ellos. La mente de Jamal se aceleró. Recordó el problema en el pizarrón, la forma en que la clase lo había mirado con admiración y el orgullo en los ojos de sus padres cuando les contó lo ocurrido. Lentamente asintió. De acuerdo, dijo, lo haré. La semana siguiente, Jamal asistió a su primera clase de matemáticas avanzada. Al entrar en la sala, sintió la misma mezcla de nervios y expectación que cuando se puso frente al pizarrón. Los otros estudiantes, algunos de otras escuelas, charlaban en grupos pequeños, con una energía vibrante y competitiva. En cuanto empezó la lección, Jamal se dio cuenta de que estaba en el lugar indicado. Los problemas eran desafiantes, el ritmo intenso y los debates animados. Por primera vez, sintió que estaba rodeado de compañeros que compartían su pasión por los números, y fue algo estimulante. De vuelta en Riverside Middle, la reputación de Jamal como el chico de las matemáticas creció. Sus compañeros empezaron a acudir a él en busca de ayuda, no solo en matemáticas, sino también como alguien a quien respetaban. El chico que antes se sentía invisible se había convertido en parte fundamental de la clase, con su inteligencia silenciosa inspirando a los demás. La señora Thompson también se descubrió viendo a sus alumnos de forma diferente. La transformación de Jamal le recordó la importancia de mirar más allá de las apariencias y de buscar el potencial oculto en cada estudiante. Se esforzó por relacionarse más con quienes eran más callados, animándolos a dar un paso al frente a su manera. Una noche, mientras Jamal estaba sentado en la mesa de la cocina, trabajando en un problema particularmente difícil para su clase avanzada, su madre entró y colocó una mano en su hombro. «Estoy muy orgullosa de ti, Jamal», dijo. «Siempre has sido especial, pero ahora el mundo empieza a darse cuenta también». Jamal levantó la vista hacia ella, esbozando una leve sonrisa. «Gracias, mamá», respondió, mirando de nuevo su cuaderno. Se detuvo un momento, su lápiz flotando sobre la página. Por primera vez, no solo resolvía un problema para sí mismo. Estaba construyendo un futuro, ecuación tras ecuación, oportunidad tras oportunidad, paso a paso. Mientras escribía la siguiente línea de su solución, sintió una tranquila certeza apoderarse de él. No sabía exactamente hacia dónde lo llevaría su camino, pero por primera vez, no temía seguirlo. Y en ese instante, el chico que antes había ocultado su brillantez supo que estaba listo para brillar. Únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en «Me gusta», suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y una empatía sincera.